Volvemos también al estudio de los que tuvimos escritos. Tenemos para este momento el Tehilim número 3, que se lee: Salmo de David, cuando oía delante de Absalom su hijo. Oh Adonai, cuánto se han aumentado mis opresores, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen sobre mi alma, no hay salvación para él en Elohim para siempre. Pero tú, Adonai, eres un escudo para mí, mi gloria y el que realza mi cabeza. Mi voz a Adonai llamará y me responderá desde el monte de su santidad para siempre. Yo me he acostado, me dormí y me he despertado, porque Adonai me sostiene. No temeré de miriadas de pueblo que alrededor se pusieron contra mí. Levántate, oh Adonai, sálvame, Elohai, pues siempre has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los malvados has roto. De Adonai la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición eternamente. Bien, este salmo, como bien dice al iniciar, es algo que escribió David Amelech cuando huía delante de Absalón su hijo y pues no hallaba consuelo ni descanso. Pero sin embargo, a pesar de todo, tenía que confiar en Hashem. A pesar de que tenía que huir, había un momento que tenía que descansar, las fuerzas lo abandonaban y tenía que descansar. Se abandonaba completamente confiando en Hashem. Se acostó, se durmió y despertó. ¿Por qué? Porque Hashem lo sostiene. ¿Bien? Y esta salvación que llega a David es la salvación que Hashem tiene para todo su pueblo. Bueno, recibamos la salvación. Shalom.